Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Realme XT versus al Honor 20, entonces comencemos. El Realme XT es un paso adelante en el diseño de la empresa. Realme siempre ha tenido diseños visualmente atractivos, con un enfoque en los gradientes, pero el uso de policarbonato hizo que los teléfonos se sintieran un poco corriente cuando se colocaban contra un hardware reciente de Xiaomi. Pero esto no es así con el Realme XT. Esta vez el teléfono está envuelto en Gorilla Glass 5, tanto en la parte delantera como trasera, lo cual solo ha afectado la sensación en mano del teléfono, así como la calidad de construcción en general, pues en modo personal me agrada bastante, aunque debes tener cuidado con ensuciarlo con tus huellas. El resto del diseño es bastante corriente, con un control de volumen dividido a la izquierda y un botón de encendido a la derecha, colocados dentro de un marco medio de metal. Mientras tanto, el borde inferior del teléfono tiene un solo altavoz, un puerto USB tipo C y un conector para auriculares. Este dispositivo posee un escáner de huellas digitales en la pantalla, probablemente es el mismo que se encuentra en el Realme X, es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio, pero sigo esperando más de esta tecnología, ya que considero que los lectores de tipo capacitivo son mejores. Sumado a todo lo anterior, también debemos resaltar que posee un notch en forma de gota en la parte superior, que a muchos les gusta y a otros no tanto, pero es algo que está tendiendo a desaparecer, ya lo veremos en futuras versiones. Y para terminar, en sus dimensiones nos encontraremos con 158.7 x 75.16 x 8.55 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. El diseño es uno de los puntos destacados del Honor 20, y es que el terminal se mete de lleno a la tendencia de todo pantalla, apostando por una especie de agujero en la esquina superior izquierda donde alojará la cámara frontal, logrando así la eliminación del tan odiado notch. El trabajo de compactación es excelente y consigue que el tamaño total resulte sorprendentemente compacto para llevar una pantalla de más de 6 pulgadas. Además, el uso de plástico hace que sea bastante ligero, lo que facilita todavía más su uso. Este terminal no se libra del problema del marco inferior, el cual es más ancho que el resto, pero a pesar de este detalle tiene un diseño bastante elegante. Algo para tener en cuenta es que este dispositivo no posee resistencia al agua, así que debes tener especial cuidado con esto. En su parte posterior tendremos que su acabado superficial logra crear un doble reflejo que no pasa desapercibido. En el Honor 20 tendremos que el botón de control de volumen y el lector de huellas se encuentra en su lateral derecho, punto que debemos resaltar, pues el dispositivo modifica radicalmente la ubicación de su sensor, si lo comparamos con referencias anteriores, claro está. La rapidez de respuesta y la precisión al identificarnos es lo que más sorprende, literalmente apenas hay que rozarlo para que desbloquee. Siento que este lector de huellas en la posición lateral es incómodo y tardarás un par de días en acostumbrarte a ello. Además, este sensor es tan sensible que a veces se ha desbloqueado el móvil sin querer, incluso llevándolo en el bolsillo. Otro fallo de diseño importante es que el dispositivo elimina el conector jack de 3.5 mm para los auriculares, que pese a las muchas quejas de los usuarios, sigue siendo una de las nuevas normas entre los teléfonos más recientes. Por suerte, el teléfono incluirá en la caja un pequeño adaptador, por lo que podremos seguir haciendo uso de nuestros auriculares con un molesto accesorio. Sumado a esto, algo positivo es que el terminal cuenta con un puerto USB tipo C en la parte inferior, junto a su altavoz que funciona adecuadamente. En sus dimensiones nos encontraremos con 154.3 x 74 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. Para el Realme XT nos toparemos con tres versiones distintas, en la cual tendremos 4, 6 y en la otra 8 GB. Para el Honor 20 nos toparemos con una única versión de 6 GB. En el Realme XT contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Honor 20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que no podrán ser ampliadas con tarjetas microSD.
El Realme XT ejecuta un procesador Snapdragon 712, comúnmente encontrado entre los teléfonos inteligentes más usados de la gama media. Este chip es una actualización moderada del Snapdragon 710 y se enfoca en un rendimiento de CPU ligeramente más rápido. El Realme XT funciona bien y es un gran ejemplo de un teléfono donde el software se adapta bien al hardware. El rendimiento en el uso diario es excelente y no te dará motivos para quejarte. La GPU Adreno 616 con la que cuenta el dispositivo es lo suficientemente buena como para ejecutar los últimos juegos con relativa facilidad. Por ejemplo, con el PUBG Mobile el juego se veía bastante bien, sin embargo noté la presencia de lag en algunas partes de mi partida. El teléfono logró calentarse un poco alrededor de la cámara en el transcurso de una intensa sesión de juego, pero es algo normal que notará relativamente en la mayoría de los dispositivos. Para el uso diario, el Realme XT siempre funcionaba lo suficientemente bien, incluso con una decena de aplicaciones abiertas en segundo plano y retenidas en la memoria. Puedo decir con confianza que este es uno de los teléfonos de gama media más rápido que he usado, y el rendimiento también brilla en tareas más pesadas, como te lo expliqué anteriormente. Otra de las características más destacables del Honor 20 es la inclusión del procesador Kirin 980 de 7 nanómetros, que con 8 núcleos y una velocidad máxima de 2.6 GHz se establece como uno de los procesadores más potentes de Huawei. A esto hay que sumarle el acompañamiento de una GPU Mali G76, que de nuevo contará con la ya recurrente opción de mejora de rendimiento mediante la tecnología Turbo 3 de Honor. En cuanto al desempeño general del terminal, este anda más que sobrado. Lejos quedaron los días en los que las interfaces de Android mostraban un lag apreciable, pues los menús de este Honor se mueven muy bien. Ya en aplicaciones cotidianas como WhatsApp, procesador de texto, entre otros, funcionará de la mejor manera posible. Además, con los juegos más demandantes como PUBG Mobile o el Asphalt 9, aún teniendo los gráficos en buen nivel, funcionan adecuadamente. Se calienta un poco, pero nada preocupante. El Realme XT presenta una batería de 4000 mAh que funcionó muy bien en nuestra prueba de batería, con una duración de 20 horas y 36 minutos. Con el uso real logramos pasar un día completo para un uso intensivo y aproximadamente un día y medio con un uso medio a ligero. Durante nuestro periodo de prueba notamos que el teléfono duraría fácilmente todo un día, incluso después de mucho uso de la cámara, pruebas de juegos y pruebas de rendimiento. La carga rápida ayuda a recargar la batería rápidamente. Pudimos alcanzar una carga de 46% en media hora, 88% en una hora y tomó alrededor de una media hora más cargar completamente el Realme XT. Además, sumado a todo lo anterior, los tiempos de espera son fantásticos y el dispositivo apenas consume batería cuando no lo estás usando. La batería del Honor 20 se quedará en 3750 mAh, una cifra que no logra superar la barrera de los 4000 mAh, donde se han dirigido muchos de sus rivales más directos. Además, juega con la ventaja de que su pantalla Full HD no consume mucho de su batería. En el día a día conseguimos llegar al final de la jornada y es posible estirar la carga al día y medio sin demasiado esfuerzo, pero en periodos de uso más intenso tuvimos que conectar el dispositivo al tomacorriente en la noche, pero en ningún caso me ha dejado tirado a mitad del día. Según los datos de uso, el tiempo de pantalla estará en torno a las 5 horas. Con respecto a la carga, el Honor 20 viene con cargador rápido integrado y va bastante bien. En nuestras pruebas, con 30 minutos de carga hemos llegado al 55% y para alcanzar la carga completa hay que esperar 1 hora y 10 minutos aproximadamente. En el Realme XT tendremos una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una resolución de 2340 x 1080 y una densidad de 402 píxeles. Además, también debemos decir que cuenta con Gorilla Glass 5 para una mejor protección de su panel. El teléfono tiene una muesca en forma de gota en la parte superior que alberga la cámara de selfies de 16 megapíxeles. La pantalla de este dispositivo es bastante buena y eso no es solo por el precio, su panel AMOLED es brillante y se ve fantástico. La temperatura de color predeterminada casi perfecta para su rango de precio, logrando un buen equilibrio entre tonos fríos y cálidos. Hay un ligero aumento en la saturación y esto es particularmente notable en azules y verdes, sin embargo no me puedo quejar ya que esto hace que la visualización de los medios sea agradable. En este sentido, el teléfono se comporta de la mejor forma, por lo que podrás disfrutar de contenido de alta resolución con facilidad.
En el Honor 20 nos encontraremos con una gran pantalla de 6.26 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2340 y una densidad de 412 píxeles, además de tener un diseño Full View con una característica de pantalla cuerpo de hasta 91.7%. Todo ello gracias a unos biseles laterales y superior muy delgados, solo perturbados por un pequeño marco en la parte inferior y la inclusión de un pequeño orificio de 4.5 mm situado en la esquina superior izquierda de la pantalla, donde se alojará la cámara frontal. Con respecto a la experiencia visual, debemos decir que la pantalla del Honor 20 cumple con lo necesario. No es AMOLED ni tiene resolución Quad HD, pero ofrece una nitidez más que suficiente y el nivel de brillo permite la visualización en exteriores sin problema. Con todo esto, no deja de ser uno de los apartados donde se han aplicado los recortes necesarios para poder ajustar su precio. Este terminal también permite ajustar la temperatura, cambiar la resolución entre el HD Plus o Full HD Plus y ocultar el agujero de la cámara frontal, oscureciendo la parte superior de la pantalla. Están sucediendo varias cosas con las cámaras en el Realme XT. 2 e incluso 3 cámaras ahora son comunes, pero la compañía está impulsando una configuración de 4 cámaras en toda la cartera. Aunque claro, esto no es del todo novedoso, pues vemos varios competidores que ya lo están implementando. Por lo menos, aquí la estrella del espectáculo es el sensor primario, el cual es fabricado por Samsung con una configuración de 64 megapíxeles y apertura focal 1.8. Por defecto, la cámara emite imágenes en 16 megapíxeles, que está bien, pero podrás modificarlo si deseas mejor resolución. Las tomas estándar de la cámara se ven buenas, aunque si nos fijamos encontraremos pérdida de nitidez. Las imágenes con mucha iluminación nos dan unos resultados agradables a simple vista. El rango dinámico también es bastante decente y el teléfono hace un trabajo útil para mantener los reflejos y extraer detalles de las sombras. Si bien el modo predeterminado aumenta la saturación solo modificándolo un poco, se puede impulsar aún más utilizando la opción Chroma Boost. El modo funciona de manera similar al HDR y como resultado también le brinda un rango dinámico ligeramente más amplio. La cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.25 aplica la corrección de distorsión, lo que significa que los resultados se recortan un poco. El teléfono, además de esto, incluye un modo nocturno útil. Funciona mediante el uso de una combinación de apilamientos de imágenes y exposiciones prolongadas. Sin embargo, el modo macro con su cámara de configuración de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 es completamente inútil y no pude obtener una imagen razonablemente nítida en todas mis pruebas. Sumado a todo lo anterior, el teléfono tiene un sensor de retrato dedicado de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este dispositivo hace un gran trabajo al tomar retratos. La caída del bokeh es bastante realista con la detección de los bordes perfectamente utilizables. Del mismo modo, la cámara frontal toma fotos atractivas, con una iluminación uniforme y una buena cantidad de detalles. Esta también se utiliza para el desbloqueo facial, que al igual que las versiones anteriores funciona muy bien durante el día y la noche. El Honor 20 contará con la configuración cuádruple para las cámaras, un sensor principal Sony de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, una lente gran angular de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2, un sensor teleobjetivo de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 y una lente para capturas macro de 2 megapíxeles con igual apertura focal de 2.4. Y es que el punto fuerte de estos teléfonos es sin duda su potencia de captura de imágenes, aumentada por el uso de una potente inteligencia artificial. El módulo de la cámara sobresale un poco en el chasis, no demasiado, pero sí suficiente para que el móvil quede algo torcido al colocarlo en la mesa y que de paso se arañe un poco. En cuanto a la cámara frontal, contaremos con una potente lente de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0, que se sitúa dentro de un pequeño orificio de 4.5 mm situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Así pues, los resultados de las cámaras traseras resultan una combinación de pequeños aciertos y errores, y es que pese a contar con una lente de 48 megapíxeles, en muchas ocasiones no logra un resultado tan bueno como el esperado. Sin embargo, si bien los resultados nos dejarán unas impresionantes imágenes de hasta 3000 x 4000 píxeles, con una gran margen para ampliar las fotografías al exportarlas a un ordenador, si utilizamos el zoom del teléfono para tomar las capturas, nos encontraremos con muchos recortes modificados gracias a su procesamiento. Algo que también pasa con la lente para macros, cuyas fotografías nos muestran en algunas ocasiones una resolución menor. Por último, las cámaras traseras del Honor 20 cuentan con la capacidad de grabar videos de hasta 1080 a 60 fotogramas por segundo o hasta los 4K y 30 fotogramas por segundo, ambos respaldados en esta ocasión por una estabilización de software que nos dejarán unos resultados de aspecto profesional.
Y para finalizar tenemos que el terminal cuenta con un reconocimiento facial que funciona adecuadamente, tal como es costumbre en terminales fabricados por Huawei. El Realme XT le gana al Honor 20 en diseño, RAM, batería, pantalla y precio. Por su parte, el Honor 20 le gana ampliamente al Realme XT en los siguientes aspectos: procesador y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. Es raro tener un enfrentamiento en el cual el terminal más económico vence al más costoso, pero como vemos en esta oportunidad, el Realme lo hace de la mejor forma, venciendo en apartados interesantes pero no como tal decisivos, como si lo hace el Honor 20, pero bueno, ya la decisión está en tus manos. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.